tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo que acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy, que hace un calor realmente espectacular, estamos en un lugar muy bonito. Estamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el mero centro de la Ciudad de México. Es un lugar no solo hermoso, sino además está lleno de estudiantes en un día como hoy, donde uno pensaría que los estudiantes no están precisamente en las aulas. La verdad es que da muchísimo gusto encontrarnos con gente joven que está trabajando. Aquí están, y el día de hoy, pues desde este lugar estamos grabando, transmitiendo nuestro programa, y como siempre los invito a que se den una vuelta también por estos lugares. Y hoy vamos del lenguaje televisivo. Hemos estado a lo largo de esta temporada, hemos estado dedicándole algunos programas a que tratemos de entender mejor cómo se hace la televisión, cuáles son las características de la televisión, cuáles son los programas que se están haciendo hoy, cuáles son las tendencias, hacia dónde va la televisión. Así que de eso vamos a hablar hoy aquí en la Defensoría del Televidente, y aquí está nuestro invitado. Académico, está con amplia experiencia en medios de comunicación. Actualmente es coordinador del área de televisión de la Universidad Iberoamericana. Ha escrito guiones para cine y televisión e impartido conferencias en foros internacionales de televisión y televisión. Maestro José Ángel Soto, bienvenido. Hola, gracias, Gaby. Me da muchísimo gusto que me acompañes hoy aquí. Me da muchísimo gusto estar contigo. Contigo en la tele, eso es lo más sí, contigo en la tele, eso me da mucho gusto. José Ángel, tú eres un gran experto en lenguaje televisivo, te dedicas desde la academia, ya desde hace muchísimos años, a no solo estudiarlo, sino también a enseñarlo, pero además, bueno, también haces producción de televisión, así que creo que poca gente como tú hoy en nuestro país para que nos pueda explicar un poquito mejor. Si yo te digo, ¿dónde está la televisión del siglo XXI en este año 2010? Yo creo que la televisión ha cambiado de una manera muy interesante recientemente. Solía ser que una televisión que agrupaba, una sola televisión que agrupaba a la mayoría del pueblo, a la mayoría de los públicos, de las audiencias, en muy pocos canales. Hoy cada vez más hay más canales de televisión, grupos que van creciendo cada vez más. Y entonces esta cúpula que antes cuidaba a la mayoría de la audiencia, ahora se ha abierto, se empieza a abrir, y tenemos un cúmulo gigantesco de nuevos mercados que cada vez van creciendo más y que están siendo servidos específicamente por televisiones más específicas, por televisiones más concretas, como canales especiales de telenovelas, canales especiales de fútbol, canales especiales para jóvenes, canales especiales de series, canales especiales de caricaturas para niños. Pero sin embargo siguen existiendo estos canales abiertos o generalistas, o como sea que le podamos llamar. Sí. En el caso de México, si le ponemos nombre y apellido, estamos hablando de los canales abiertos de Televisa, de TV Azteca, sobre todo. Siguen existiendo. Siguen existiendo estos canales. Sigue siendo una gran cúpula que abarca la mayoría del mercado mexicano, la mayoría de la gente que vemos televisión en México, pero han ido decreciendo, digamos, han ido no necesariamente perdiendo audiencia, partiendo audiencia, yo diría, porque existe esta idea de que se están yendo y ya no están regresando. No es cierto, ahí están todavía, pero también están compartiendo otras ofertas televisivas, ¿no? Claro. Que hay. José Ángel, muy claro, lenguaje televisivo, lenguaje cinematográfico para ti. En realidad no hay diferencia, yo creo que no hay diferencia. El lenguaje audiovisual es el lenguaje audiovisual para la televisión y para el cine. Si quieres decir algo en televisión o en cine es exactamente el mismo. Quizá está la diferencia en la narrativa. La narrativa de televisión está pensada, para ser segmentada. Nos encantan los comerciales en la televisión. No hay nada más. Aunque la gente diga que no, digamos, odio los comerciales, yo odio los comerciales. Aquí en el Canal 22 se queja mucho nuestra televidencia porque dicen, es que no nos gustan que corten a comerciales. Claro, y no les gusta tampoco, que esa es la segunda característica, que los dejen sin un final al final del programa, ¿no? ¿Cómo que va a continuar? ¿Cómo que tenemos que esperarnos tantos meses para ver la siguiente temporada y ver qué es lo que pasó? Pero esa es la naturaleza de la televisión, el folletín. Esa es la naturaleza narrativa televisiva, ir cortándoles la historia en puntos dramáticos
picos muy altos para que tengas ganas de seguirla viendo después. Me tocó la oportunidad de platicar con un productor de Estados Unidos, Anthony Zucker, que es el productor de CSI. Okay. Es un programa muy famoso en los Estados Unidos. Sí, que además tiene, ¿cómo se llama? Franquicias, ¿no? Sí, varias encarnaciones. Las Vegas y Nueva York. Miami, ¿no? Claro. Sí, es muy exitoso este productor y le decían, oiga, ¿usted qué piensa, no? Usted como cinematógrafo, como cineasta, ¿no? ¿Le molestan los comerciales? Y dicen, no, los amo. Los adoro, es lo mejor que me puede pasar porque es justo antes cuando yo puedo cambiarle la dirección a la historia. Justo antes del comercial cuando puedo decir, no es cierto, este no es el asesino. Y vamos a corte. Y vámonos a corte, exactamente. ¡Ah! La gente queda, no es posible. ¿Cómo? Eso es lo divertido de la televisión y debemos de apreciarlo. Es un poquito adictivo. Tiene ese problema, por eso la gente que no le gusta esta tensión de tener que esperar esa semana para ver el siguiente capítulo, se espera para comprar las series en DVD, sí. Y se las avienta hasta las 4 de la mañana, así, otro poquito. Sí, me suena familiar, sí. Seguramente tú sí, claro. Yo también, te soy sincero, me pasa exactamente lo mismo. Pero no es porque seamos nosotros adictos, sino porque el mensaje está diseñado para crear tanta ansiedad al final del capítulo que puedas la semana con ganas de verlo, ¿no? Sin embargo, es cierto lo que dices, a ver, está pensado para cortes, por ejemplo, un programa de 1 hora, en realidad son que 48 minutos. En México como 48, en realidad, de historia, 42 minutos. 42 minutos, más o menos. ¿no? Es decir, el resto del tiempo está destinado para cortes de cualquier índole, que es bastante, es bastante. Sí. Y si pensamos en cuántos cortes se pueden hacer, bueno, también depende mucho de la televisora. Pero generalmente estamos hablando de unos 5 bloques, ¿no? Una cosa así. Ahora, si yo veo el programa completo después, estoy pensando en una serie, si yo la veo completa la puedo ver perfecto, es decir, tampoco los siento yo en la narrativa. No, lo que pasa es que tu corazón va a latir un poquito más rápido, ¿no? Que ya seguimos con lo que sigue, ¿no? Pero sí está de generar esa emoción, ¿no? Ese momento de Bueno, eso es un buen punto. A ver, en el cine no es que en el cine no haya, pero digo, estamos hablando de la diferencia entre cine y televisión. Sí. Lo que tiene un arco que inicia, se desarrolla y termina. Por eso también es tan incómodo cuando te meten cortes comerciales en películas. Claro. Y eso es algo que sí hay que entender. Nuevamente, insisto, nuestros televidentes han sido muy claros al respecto, porque dicen, es que yo estoy viendo una película y cuando me metes un corte, sí me estorba porque el producto no está pensado para tener un corte comercial. Totalmente de acuerdo. Hay picos narrativos, hay clímax dentro de las películas. Si el programador fuera un poquito más quisquilloso y inteligente, podría decir, espérate hasta este pico y entonces el comercial y luego ya seguimos con la historia, ¿no? Pero a veces la necesidad económica nos manda y dice, vamos a comerciales ahorita. No importa dónde estemos en la historia. Bueno, vamos a un corte y hablando de televisión. Ahorita regresando vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo hoy en México, lo que se está haciendo hoy también en otros lugares del mundo. Les recuerdo, es la Defensoría del Televidente, 212680 si nos quieren llamar por teléfono, 01800 canal 22 o www.defensor.canal22.org.mx. Regresamos. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué te gustaría ver en la televisión? En el Partido Verde tenemos 3 compromisos contigo. Vales de bono educativo para que los jóvenes puedan estudiar computación e inglés. Pena de muerte a secuestradores y asesinos. Estamos trabajando para que se hagan realidad. Espera resultados. El Partido Verde sí cumple. Laura y Alex han tomado su terapia, así que la próxima semana, Sophie, Jake, Amy adelantarán sus consultas. He's always the king. El lunes, Sophie. Did you know I tried to kill myself? Martes, Jake y Amy. Why doesn't this relationship work? Y el miércoles deberán llegar a la verdad Gina y el Dr. Weston. You prevail. No te pierdas los últimos episodios de la serie que todos comentan. En Terapia, por Canal 22, al filo de la medianoche. De Alejandro, director de Santitos. Was ist geschehen?
una historia donde la muerte saca lo mejor y lo peor de una familia. ¿Alguien me quiere decir qué carajos está haciendo esta mujer aquí? Ari, por favor. ¿Esto, mamá? Tradiciones rotas, pecados irresistibles y los enredos más divertidos. Por tu culpa, mi hijo está preso. Por tu culpa. Morirse está en hebreo. Jueves, 10 de la noche. Del interior de la República sin costo al 01800 Canal 22 o 018 2262 522. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y bueno, realmente el clima se está poniendo no caliente, sino lo que sigue, el ambiente está realmente caluroso, pero pues nosotros somos aquí soldados de la televisión. Cada semana les hemos estado leyendo al aire algunos de los mensajes que nos hacen llegar y también, por supuesto, las respuestas que el canal ha dado a los mismos. Además, hemos estado contestando cada semana también de manera muy puntual todos los mensajes que gracias a ustedes nos están llegando tanto al sitio web como al teléfono de voz que tenemos. Leo rápidamente el de Ramón Padilla porque me parece que refleja o resume una preocupación que tienen nuestros televidentes en diferentes lugares del país. Lo que nos dice es otra vez estos de Megacable ya nos volvieron a quitar la señal de Canal 22. Dice que tienen contra ustedes y como siempre de nada sirven nuestras quejas. Esta es una queja reiterada de muchas veces en algunas regiones del país en donde nos dicen nos están quitando la señal del Canal 22. La respuesta que da a esto la gerencia de distribución de este canal dice: estimado Ramón, la semana pasada tuvimos una reunión con el director de programación del corporativo de Megacable. Le dimos a conocer las quejas de los televidentes, que por cierto las tienen ya muy presentes. Ellos argumentan que no tienen el ancho de banda para tener a todos los canales en el paquete básico y que tienen compromisos comerciales con empresas que les ofrecen paquetes de varios canales que deben incluir forzosamente. Viendo con ellos, nos dice el Canal 22, la posibilidad de firmar un convenio específico para que el Canal 22 pertenezca a este o forme parte de este paquete para que se pueda ver la señal. Entonces, bueno, se está trabajando en ello. El Canal 22 ha estado recorriendo los estados de la República donde esto sucede y bueno, por supuesto, daremos puntual seguimiento. A mí me ha sucedido en el Twitter, José Ángel, que me llegan muchísimas quejas en Veracruz, en Guadalajara, en Mazatlán, que dicen súbitamente nos quitan la señal, ¿no? Y la verdad es que ahí como consumidores de televisión en este país no tenemos quien nos defienda. Necesitamos un defensor. Necesitamos un defensor, porque digo, yo puedo hacer mucho, pero ahí se queda. Sí. Pero bueno, aquí está la respuesta y por supuesto le vamos a dar seguimiento. José Ángel Soto, académico en el área de televisión. Desgranemos tantito los elementos del lenguaje televisivo, cinematográfico, ya me traicionó. Está bien, ¿sabes qué? Hablemos llamémosle el lenguaje audiovisual. Yo soy todavía de la idea, y muchas universidades, tú lo sabes perfectamente, mejor que yo, del mundo, ya no hablan de televisión y cine, hablan de artes cinemáticas. Claro, o lenguaje audiovisual, es por ahí va más o menos. Incluso aquí en esta universidad en la que nos encontramos, la carrera se llama lenguaje audiovisual, producción audiovisual. Estamos unidos ya, ¿no? Yo creo que los elementos básicos del lenguaje audiovisual, basado un poquito tengo que darle crédito, un querido profesor mío y que se llama Herbert Settle. Sí, hombre, es como tú. Ustedes no lo saben, pero en su oficina tiene fotos de él y todo. Es lo máximo. Bueno, él habla de 5, ¿no? De 5 elementos. Algunos son muy obvios, por ejemplo la luz. Ese es el primero, ¿no? Dice el lenguaje hace luz. Las cámaras de televisión, todas las cámaras de cine también no funcionan si no hay luz. Claro. Pero más que eso, nos habla de una estética, ¿no? Cuando hay zonas muy iluminadas, cuando hay zonas muy oscuras. Veámoslo, en esa lista lo podemos decir, ¿no? Nosotros podemos reforzar una historia, contar un cuento, poniendo áreas más iluminadas y menos iluminadas, ¿no? Si por ejemplo ponemos al malvado villano en una zona oscura en donde no se detecta muy bien, es amenazante, ¿no? Etcétera. En el momento que sale a la luz y lo vemos deforme y etcétera, decimos, wow, esto podría haber, ¿no? Y nos espanta, todos nos saltamos hacia atrás. Claro. Solo con un cambio de luz podemos contar una historia, ¿no? Entonces veíamos ayer, fíjate, en asuntos de videojuegos, que es el lenguaje audiovisual también, como en realidad mientras más están
malo, ¿no? Mientras más es muy oscuro el videojuego. Tan oscuro que a veces no ves nada y de repente sale, pero es cierto, la luz. La luz, ¿no? A la princesa la tenemos que ver, ¿no? Cuando entra Lucero en Soy tu dueña, va por la iglesia vestida de blanco, claro, ella brilla. Claro. ¿No? Brilla muchísimo, claro. Todo el mundo la quiere ver. Entonces tenemos la luz como primer elemento. El segundo que Herbert utiliza es el color. Hay cartas de color para el maquillaje, hay cartas de color para la pintura, hay cartas de color para la luz, etcétera. Pero en realidad cuando estamos hablando de los colores cálidos y los colores fríos. Por ejemplo, colores rojos, amarillos, naranjas son cálidos, el azul y el verde son colores fríos, ¿no? Si con estos colores podemos hacer un contraste que haga que algo sobresalga, lo que sea. Si ponemos, por ejemplo, en un fondo totalmente cálido una imagen azul, en ese momento la imagen sobresale, exacto. Y eso es como ponerle un acento a la historia. Es decir, aquí... ¿Y eso para qué lo querrías hacer, por ejemplo? Probablemente un poquito similar al ejemplo de Lucero. O sea, resaltar por sobre todas las cosas que están atrás. Ajá. Si hay una película extraordinaria, no sé si te acuerdas, que se llama Filadelfia, con Tom Hanks. ¿No? Un momento en la historia en el que Tom Hanks está escuchando un aria y está muy conmovido. Empieza la luz de una manera neutral. Físicamente ya está muy mal, ¿no? Ya está muy dañado. Esta escena es un gran ejemplo, porque él va caminando y conforme empieza a crecer el área y conforme empieza a crecer el sentimiento de él, el director lo que hace es cambiar del color tono azul. Y él incluso se pone rojo, pero vivo. Pero seguimos en el mismo lugar. Seguimos en el mismo lugar. Lo que cambia es el color. Nada más el color. Rojo, y cuando acaba el área, regresa a él, como ¿no? bajar la intensidad. Exacto. Fíjense, con un efecto de color, de todas las emociones que nos puede generar, ¿no? Entonces dijimos luz, color. Luego viene el espacio. El espacio se refiere al encuadre, ¿no? Está la cámara de ti, ¿qué tan lejos está la cámara de ti, no? Mucha gente piensa que por estar cerca estamos enfatizando, no necesariamente, ¿no? Hay una teoría por ahí que dice que el cine le robó a la televisión al cine un lenguaje que se llama inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Digo, a lo mejor está diciendo la palabra ahí. Lo que quiere decir es que podemos ver las cosas a través del detalle. Es decir, tú no tienes que tomar una toma abierta los dos, sino que podríamos ver los ojos, los lentes, la nariz, la boca y entender que somos nosotros. Eso es inductivo. Sí, y que viene mucho incluso de otros lenguajes, ¿no? Que es de una parte entender el todo, ¿no? La sinécdoque. Entender el todo. Ese es el lenguaje inductivo. Sin embargo, nos tenemos que ir un corte para luego ver, ahora sigue como la televisión para luego escuchar los últimos dos de los 5 elementos que decías, pero nada más un asunto. Uno piensa sobre televisión porque parecía lo que estamos hablando es una televisión de ficción, ¿no? Es decir, narrativas de ficción. Pero si yo estoy pensando en mucho de lo que se hace en foros, a veces incluso lo que hacemos aquí, que no se usa tanto, sobre todo cuando es en vivo, no se usa tanto el espacio. Parecería que las cámaras de televisión se suelen quedar un poquito como lejos, ¿no? No sé si no nos hemos atrevido a meternos también al espacio televisivo. Pero bueno, de eso hablamos ahorita que regresemos aquí en Defensoría del Televidente. Mi nombre es Claudia Arroyo Quirós, soy investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y soy especialista en estudios sobre cultura. El director trabaja muy de cerca con todos los demás integrantes del equipo de producción. En principio, bueno, para determinar cómo va a ser la narrativa o la historia que se va a contar, pero después él controla y dirige toda la filmación y la puesta en escena, ¿no? Y en ese sentido trabaja muy de cerca con los encargados del escenario, el vestuario, el sonido, la fotografía, y él va a tomar en general las decisiones principales, ¿no? que se van a tomar en relación a todo el proceso de producción, incluso también en la etapa de postproducción. Va a trabajar muy de cerca en general con el editor, ¿no? Para definir cómo se va a articular este montaje de la película, ¿no? O de la serie. El productor, dependiendo si se trata de cine o televisión, también tiene un papel central porque pues hay diferentes funciones que tienen los productores, desde conseguir el financiamiento para una película o una producción de televisión,
conseguir el financiamiento y administrar y gestionar todo el proceso en general de producción y asegurar que la filmación se logre en el tiempo establecido y con los fondos ¿no? disponibles para ese proceso. En el caso de producciones así industriales y comerciales muy grandes, pues hay funciones más, ¿no? Que tienen los productores. Hay un productor ejecutivo que se encarga de negociar y conseguir el financiamiento, y hay otro productor que se encarga de gestionar la parte de la filmación y de verificar que se vaya cumpliendo todo a tiempo, ¿no? Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gusta y dinos, ¿qué le hace falta a la televisión actual? Si es 03... Si es 03... ¿Sí es 03? ¡03! Ya no. Por ley, la credibilidad. Descubre quién logrará obtener el máximo provecho de su preparación en esta nueva oportunidad. Bueno, si traen un cantante adentro, buscarán sus amigos. En su retransmisión, hoy, 10 de la noche. En nuestra miniserie, ha llegado la hora de pagar las cuentas y limpiar las reputaciones manchadas en nombre del amor. It's a cruel bad with Maddie. All her money and is destitute. You will have to add to it, or else. The very thought of that mortgage must pierce her like a shard of glass. No te pierdas el desenlace de Cranford, hoy, 11 de la noche. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en Teoría del Televidente platicando con el maestro José Ángel Soto sobre los elementos del lenguaje audiovisual. Antes del corte, José Ángel, nos fuimos hablando del espacio y decías, bueno, pues el espacio es un elemento muy importante, pero el espacio en la medida que lo podamos cortar, que lo podamos invadir, que podamos hacer cosas con él. Y yo te decía que siento en la televisión, mucho en la televisión mexicana, aunque no sé esto decirlo, que cuando estamos sobre todo en estudio, hablo de noticiarios o hablo de foros, hablo incluso espacios como este mismo, a veces nos da miedo meternos con la cámara y entonces estamos como desde... Sí, hay una tendencia como a protegerse de parte de los directores y decir, oye, si no vamos a alcanzar a ver toda la escena, abramos la cámara para que sí se vea toda la escena, ¿no? Y no es necesario. Hay una frase que me gusta mucho que dice, los creadores de televisión y de cine deben de dejarte ver lo invisible. Okay. Eso es un concepto muy bonito. En lo ordinario hay cosas que no vemos, en lo ordinario de siempre hay cosas en las que no nos fijamos. El creador debe de ver esas cosas y resaltarlas, dejártelas acercar. Claro, porque si te muestran lo que de por sí ya vemos, se vuelve reiterativo y se vuelve muy aburrido. Bueno, entonces hablábamos de, ya mencionamos luz, mencionamos color, mencionamos espacio. Ahora, la otra que no es tan obvia, pero que es muy importante y muchas veces también creo que los directores se olvidan de ella, es el tiempo. El tiempo. No es un medio tan obvio, ¿no? Sí, cualquier cosa. El ejemplo que yo les doy a mis alumnos cuando platicamos de esto es cada vez que alguien te dice, oye, vamos a tomar una foto, todo el mundo se mueve, todo sale movida. Pero cuando te dicen, vamos a grabar un video, todo el mundo se queda aquí en nada, ¿no? No. Cuando se mueven, ¿qué cosas se tienen que mover? Las personas se tienen que mover, debe de haber acción. No hay nada peor que una serie de televisión que no tenga acción, que no tenga movimiento, una telenovela que sea. Oye, pero nada más el diálogo en una serie que fue muy exitosa ahora en su transmisión por Canal 22 que se llama En Terapia, y que bueno, yo ya pude ver varias temporadas y es extraordinario y me encanta, pero uno pensaría, a ver, es justo lo contrario, es lo opuesto, ¿no? Está sentado, está su paciente y casi no pasa más. Pero es que eso tiene que ver con la quinta dimensión, con el quinto elemento de la el lenguaje del apocalipsis, no, eso es otra cosa. ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? Si lo que estás es suficientemente interesante, no necesitas mover la cámara. Sí, el audio es muy arriesgado no mover la cámara. Tiene que ser muy bueno el texto, tiene que ser muy bueno el mensaje,
para que no tengas que mover la cámara. La mayoría de la gente esperamos que cuando estamos viendo un programa audiovisual, cualquiera que sea en el cine o en la televisión, se muevan las cosas, haya una acción, algo suceda, ¿no? Si el texto es lo suficientemente interesante, la mayoría de las noticias es que la cámara sea fija ante el conductor, porque supuestamente lo que nos están diciendo es muy interesante. Para no distraerte, claro. Exacto, para no distraerte las noticias. Lo malo es que no sucede, pero por eso está fijo. En principio es esa. Mucha gente te dice, a eso le llaman en inglés talking heads, ¿no? No pongas una cabeza hablante a cuadro. Pero si lo que está diciendo en el caso de treatment, déjalo ahí. Moverlo, exacto. Es más, cuando lo mueves te estorba, claro, ¿no? De repente dices, no te muevas, déjame verlo. Y bueno, yo además agregaría sin duda las extraordinarias actuaciones. Los Ángeles, estamos a nada ya de que se nos acabe este programa que ha sido realmente muy aleccionador. Y te pregunto un poco hacia dónde vamos. Por ejemplo, televisión en dimensión. El otro día tuve la oportunidad de ver un partido de fútbol en tercera dimensión en televisión. Es espectacular, pero no sé si me encantó, pero bueno, no sé si también claro. Yo me mareo un poco, pero bueno, sí es espectacular porque sí sentí que estaba dentro del juego y además puedes jugar con muchos planos para anuncios, para comerciales, para no sé. Pero bueno, ¿cuáles son, en términos de son las tendencias que tú ves? Mira, mi sentir es que el empuje hacia la tercera dimensión es una cosa tecnológica. El negocio de la televisión se divide en la parte creativa y en la parte tecnológica. La gente de la tecnología necesita crear cosas nuevas cada X tiempo para poder empezar a vender de nuevo cámaras y televisores y todo esto. En realidad no aporta mucho en la mayoría de las que nosotros estamos viendo. Quizá Avatar sí sería algo impresionante, pero si tú ves In Treatment en tercera dimensión, no te da nada, ¿no? No querría verla en tercera dimensión porque me sentiría bastante. Claro, exactamente. Un medium shot de Gabriel Byrne no te va a dar mucho, ¿no? Bueno, me da mucho, sí. Y lo siento que lo toco, siento que lo puedo tocar, pero es cierto. Pero hay que ver cuál es el apetito de la gente en realidad por la tercera dimensión. Yo creo que ese apetito va a bajar en el futuro, pensando en la audiencia específicamente, ¿no? Yo creo que hacia futuro va a seguir reinando son las buenas historias. Siempre, a fin de cuentas, todo se reduce a contar un buen cuento, ¿no? Y nos encanta que nos cuenten un buen Somos cuentistas. Lo único, que eso es cierto, cada vez va a ser más difícil porque cada vez estamos expuestos a más cuentos. También cada vez exigimos más como televidentes. Eso es el televidente del Canal 22, que es muy exigente y me da mucho gusto, exige cada vez más. Le gustan ciertas series, no le gustan otras, ¿no? Hemos pasado aquí cierto anime, pero no otro, también saben medir. Entonces, bueno, también como televidentes nos hemos vuelto más exigentes. José Ángel, qué placer haberte tenido aquí. Bueno, todavía tendríamos muchísimo más que platicar. Si alguien quiere un más sobre el lenguaje audiovisual, más, ¿qué recomiendas? Yo les recomiendo que busquen a Herbert Settle con Z-E-T-T-L. Herbert Settle tiene un libro maravilloso que se llama, desafortunadamente no habla en español, disculpen, me gustaría darles una bibliografía en español, pero ese libro explica a fondo cada uno de estos puntos que hemos hablado. Muy bien. Y él es el maestro de eso. Y bueno, si no, a José Ángel lo pueden encontrar en la Universidad Iberoamericana y seguramente les podrá resolver todas sus dudas. Hasta en el Twitter, me acuerdo. Hasta en el Twitter. Tuitea de repente. No es tan buen tuitero, pero tuitea. Pero bueno, José Ángel, de veras, muchísimas gracias. Yo soy Gabriela Barkentin. Esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos aquí mismo la siguiente semana. Juan José, estoy muy contento por el programa de Defensor del Televidente, ver que existe todavía medios de comunicación que informan lo que deben de informar, ¿no? Sin ninguna restricción. Raúl Humberto Marina Serrano. La discriminación en nuestro país no se da nada más con la homosexualidad, se da con el campesino, se da gente de inferior calidad intelectual, de las personas que se supone tienen educación. Muchas gracias. Carlos Caram, ¿por qué no reponen el programa El Rotativo de Jacaranda Correa? ¿O qué pasa con Canal 22, que es claramente incorrecto? Gracias.